En el corazón de la fe cristiana encontramos historias que trascienden el tiempo y resuenan a través de los siglos como testimonios vivos del poder protector de Dios. Entre estas narrativas inspiradoras, dos destacan por su profundidad espiritual y por las lecciones eternas que ofrecen: el Salmo 91 y la historia de Daniel en el foso de los leones. Ambas pasajes bíblicos convergen en un tema central: la protección divina, pero cada una aporta matices únicos que nos enseñan sobre confianza, obediencia y la soberanía de Dios en medio de las adversidades. Al sumergirnos en estas páginas sagradas, somos invitados a reflexionar sobre cómo la fe puede ser nuestro escudo invisible en tiempos de tribulación, transformando los momentos más oscuros en oportunidades para la manifestación del poder de Dios. El Salmo 91 es, sin duda, una de las expresiones poéticas más bellas de la Biblia sobre la seguridad que el creyente encuentra en el Señor. Escrito en un lenguaje metafórico y lleno de imágenes vívidas, describe a Dios como un refugio seguro, una fortaleza inquebrantable frente a los peligros de este mundo. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, permanece bajo la sombra del Todopoderoso, experimentando una protección tan cercana como la propia respiración. Cada verso es como una promesa susurrada al oído del fiel, recordándole que no está solo ante las amenazas de la vida. Flechas malignas, pestilencias nocturnas, calamidades diarias, nada de esto prevalece contra quien deposita su confianza en el Creador. Es en este contexto que encontramos la conexión profunda entre este salmo y la historia de Daniel en el foso de los leones, pues ambos revelan cómo la fe genuina activa la intervención divina incluso en situaciones aparentemente imposibles. La historia de Daniel en el foso de los leones, narrada en el libro que lleva su nombre, es una de las más conocidas y admiradas de la Biblia. Daniel era un hombre de principios inquebrantables, cuya vida estaba marcada por una comunión constante con Dios. Incluso ocupando un cargo elevado en el imperio babilónico, nunca abandonó sus prácticas de oración ni comprometió sus valores religiosos. Fue precisamente esta fidelidad la que despertó la envidia de hombres malintencionados, llevándolos a tramar una conspiración para eliminarlo. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que estaban a punto de presenciar un milagro que iría más allá de su comprensión humana. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, no había salida visible, era una sentencia de muerte segura. Sin embargo, Dios intervino de manera extraordinaria, enviando ángeles para sellar las bocas de los animales hambrientos y garantizar que su siervo saliera ileso. Esta escena dramática es un retrato vivo de las palabras del Salmo 91. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Al analizar paralelamente el Salmo 91 y la experiencia de Daniel, percibimos que ambas narrativas enfatizan la importancia de la confianza total en Dios. El salmista declara que quien hace del Señor su refugio no necesita temer los terrores de la noche ni los ataques del enemigo durante el día. De igual forma, Daniel mostró una fe inquebrantable al continuar orando 3 veces al día, aún sabiendo que esto podía costarle la vida. No buscó estrategias humanas para escapar del peligro, ni intentó negociar con sus adversarios. En cambio, se mantuvo firme en su postura de adoración, confiando en que Dios tenía el control absoluto sobre su situación. Este tipo de fe no es ingenua ni pasiva. Al contrario, es activa y decidida, basada en la convicción de que Dios es fiel a sus promesas. No importa cuán aterradora sea la circunstancia, el creyente puede descansar con la certeza de que el Señor está obrando a su favor. La protección divina que Daniel experimentó no fue solo física, sino también espiritual. Mientras estaba en el foso de los leones, probablemente enfrentó momentos de miedo e incertidumbre, pero su alma permaneció tranquila porque sabía en quién había creído. Aquí reside otra conexión significativa con el Salmo 91, que menciona que ningún mal se acercará a la tienda del justo y que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes le temen. Para Daniel, esa cueva fría y oscura se convirtió en un santuario donde la presencia de Dios era tangible. Los leones, criaturas salvajes e implacables, fueron dominados por el poder soberano del Altísimo, demostrando que incluso las fuerzas de la naturaleza están sujetas a su voluntad. Otro aspecto fascinante de esta historia es el papel de la obediencia como condición para la protección divina. El Salmo 91 comienza con una exhortación: el que habita al abrigo del Altísimo reposará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase sugiere que la protección no es automática,
sino que depende de una elección consciente de buscar refugio en Dios. De igual manera, Daniel solo pudo experimentar la intervención milagrosa porque ya había cultivado una relación íntima con el Señor. Su práctica diaria de oración no era una formalidad, sino una expresión genuina de su dependencia de Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos invirtiendo tiempo y energía para construir este tipo de intimidad con el Padre? Después de todo, la protección divina no es algo que ocurra por casualidad. Es el resultado de una vida dedicada a buscar a Dios. Aún hoy, el ejemplo de Daniel sigue siendo una fuente de ánimo para millones de personas en todo el mundo. En medio de persecuciones, injusticias y dificultades aparentemente insuperables, muchos han encontrado consuelo en las palabras del Salmo 91 y en el valor de Daniel. El mensaje central de estas historias trasciende épocas y culturas, hablando directamente al corazón humano. Nos recuerdan que, aunque el mundo pueda parecer caótico e impredecible, existe un Dios soberano que gobierna todas las cosas. Ninguna fuerza adversa, por intimidante que sea, puede prevalecer contra quienes ponen su confianza en Él. Así como Dios cerró las bocas de los leones para salvar a Daniel, también puede impedir que los enemigos de nuestra alma causen daño real a nosotros. Además, la historia de Daniel y el Salmo 91 nos enseñan que la protección divina no significa necesariamente ausencia de problemas. Daniel aún fue arrojado al foso de los leones, enfrentando el riesgo real de muerte. El salmista reconoce que flechas y plagas pueden estar a nuestro alrededor, pero asegura que no nos alcanzarán. Esto nos ayuda a entender que Dios no promete una vida libre de desafíos, sino su presencia constante mientras atravesamos esas pruebas. Muchas veces, será precisamente en estas situaciones difíciles donde veremos más claramente la mano de Dios obrando a nuestro favor. Como creyentes modernos, podemos aprender a ver los obstáculos no como amenazas, sino como oportunidades para experimentar el cuidado y la fidelidad de Dios. Por último, vale la pena destacar que tanto el Salmo 91 como la historia de Daniel nos apuntan a una verdad mayor. Dios no actúa solo para beneficiar a individuos de manera aislada, sino para glorificar su nombre y cumplir sus propósitos eternos. Cuando Darío vio a Daniel salir del foso ileso, no pudo evitar alabar al Dios de Israel, reconociendo su soberanía y poder. De manera similar, cuando vivimos bajo la sombra del Altísimo, nuestro testimonio se convierte en una proclamación pública de la grandeza de Dios. Las personas a nuestro alrededor pueden observar cómo enfrentamos las adversidades con calma y confianza, y esto puede llevarlas a preguntar sobre la fuente de nuestra fuerza. Así, la protección divina no es solo un privilegio personal, sino también una herramienta evangelística que Dios utiliza para atraer a otros hacia Él. Adentrándonos más profundamente en las implicaciones espirituales de estas historias, podemos explorar cómo moldean nuestra identidad como hijos de Dios. El Salmo 91 presenta a Dios como un Padre amoroso, que se preocupa profundamente por sus hijos y desea envolverlos en su protección. Esta imagen paternal contrasta radicalmente con la visión de un Dios distante o indiferente, que algunos erróneamente perpetúan. De igual manera, la historia de Daniel nos muestra que Dios no solo observa nuestras luchas desde lejos, sino que interviene activamente en nuestras vidas. Él no es un espectador pasivo, sino un participante activo, caminando con nosotros en medio de las pruebas y sosteniéndonos con su gracia. Esta comprensión transforma completamente la manera en que vemos nuestras dificultades, pues aprendemos a percibir a Dios obrando en cada detalle, aun cuando la solución final aún no es visible. Otro elemento crucial de estas narrativas es el énfasis en la perseverancia. Tanto el Salmo 91 como la historia de Daniel destacan la importancia de mantenerse firme en medio de las adversidades. El salmista no promete que los peligros desaparecerán inmediatamente,
pero garantiza que Dios estará presente en todo momento. De igual manera, Daniel no recibió una exención instantánea de su prueba. Tuvo que enfrentar el foso de los leones antes de experimentar la liberación. Esto nos enseña que la fe verdadera no busca atajos o soluciones fáciles, sino que está dispuesta a soportar el peso de las circunstancias, confiando en que Dios cumplirá su promesa en el momento adecuado. La perseverancia, por lo tanto, no es solo una virtud, sino una expresión de confianza en la fidelidad de Dios. Por otro lado, es importante reconocer que la protección divina no elimina nuestra responsabilidad personal. Aunque Dios sea nuestro refugio y fortaleza, esto no nos exime de tomar decisiones sabias y evitar comportamientos imprudentes. El Salmo 91 no debe interpretarse como una licencia para descuidar precauciones o asumir riesgos innecesarios esperando que Dios intervenga. Al contrario, nos llama a vivir de manera equilibrada, combinando nuestra confianza en Dios con acciones sensatas. De igual manera, Daniel no fue salvado porque permaneció pasivo, sino porque su fe lo motivó a actuar con integridad, incluso cuando esto implicaba riesgos. Esta combinación de fe y acción práctica es un modelo valioso para nuestro caminar espiritual. Finalmente, al contemplar el impacto duradero de estas historias, recordamos que no son solo relatos históricos, sino ejemplos vivos que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. El Salmo 91 y la historia de Daniel nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe. ¿Estamos buscando refugio en el Señor con la misma intensidad que describe el salmista? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la fidelidad como lo hizo Daniel, incluso cuando eso significa enfrentar oposición? Estas preguntas nos desafían a evaluar nuestra postura ante Dios y a tomar decisiones que reflejen nuestra confianza en Él. Que podamos, como Daniel, mantener nuestros ojos fijos en Dios y nuestra fe anclada en sus promesas. Y que, sobre todo, podamos testificar al mundo que el Dios que libró a Daniel e inspiró el Salmo 91 sigue vivo y activo en nuestras vidas hoy.